Mi madre nunca hablaba de su adolescencia. Durante años, cada vez que intentaba preguntarle sobre el internado donde había estudiado, cambiaba de tema o se quedaba en silencio, con esa mirada perdida que solo aparecía cuando algo la perturbaba profundamente. Fue hasta después de su muerte, mientras revisaba sus pertenencias, que encontré el diario donde había escrito toda la verdad. El convento de Santa Teresa se alzaba como una fortaleza gris en las montañas de Ávila, rodeado de pinos que susurraban constantemente bajo el viento helado. Mi madre, Elena, llegó allí en el otoño de 1972, con apenas 14 años y el corazón roto por haber sido enviada lejos de casa tras la muerte de mi abuelo. Las primeras semanas fueron las habituales en cualquier internado: la adaptación a la disciplina estricta, las oraciones al amanecer, las clases interminables de latín y catecismo. Pero había algo diferente en Santa Teresa, algo que las otras alumnas conocían y que a Elena le tomaría tiempo descubrir. La primera vez que vio a la hermana Clara fue durante su tercera noche en el convento. Elena había despertado por la sed y se dirigía sigilosamente hacia la cocina cuando escuchó el sonido. Era un tintineo suave y constante, como el de un rosario golpeando contra la tela de un hábito. Pero había algo extraño en ese sonido, algo más denso, más pesado que las cuentas de madera que usaban las otras monjas. Al asomarse por la esquina del pasillo, Elena vio una figura alta y encorvada que se movía con pasos lentos pero deliberados. La hermana Clara parecía flotar más que caminar, y su rosario colgaba de sus manos huesudas como una cadena de pequeños huesos blancos que brillaban débilmente bajo la luz de luna que se filtraba por los vitrales. Sus labios se movían en una oración constante, pero las palabras que susurraba no eran en latín. Era algo más antiguo, más primitivo. Elena sintió que el frío le recorría la espalda y regresó corriendo a su dormitorio, donde encontró a su compañera de cuarto, Carmen, despierta y temblando. «La has visto, ¿verdad?», le susurró Carmen sin preguntarle realmente. «Todas la vemos eventualmente. Pero nunca debes dejar que sepa que estás despierta». Elena descubrió que la hermana Clara había estado en el convento desde antes de que cualquiera pudiera recordar. Las monjas más ancianas decían que ya estaba allí cuando ellas llegaron como novicias, hace más de 30 años. Nunca la habían visto comer en el refectorio, nunca la habían encontrado durmiendo en su celda. Solo patrullaba los pasillos durante las horas más oscuras de la madrugada, con ese rosario siniestro tintineando a cada paso. «Dice que está protegiendo nuestra pureza», explicó Carmen una noche, mientras ambas fingían dormir bajo las sábanas. «Que puede sentir cuando una de nosotras tiene sueños impuros. Por eso a veces despertamos con las marcas». Elena no entendió a qué se refería hasta que le tocó a ella. Una mañana despertó con los tobillos adoloridos y marcas rojas alrededor de ellos, como si alguien le hubiera atado cuerdas muy apretadas durante la noche. Cuando lo reportó a la Madre Superiora, la mujer simplemente asintió con gravedad. «Es el castigo de Dios por tus pensamientos impuros, niña. La hermana Clara es su instrumento. Debes purificar tu mente y tu corazón». Pero Elena sabía que no había tenido ningún sueño impuro. De hecho, había dormido profundamente y sin soñar. Sin embargo, las marcas estaban ahí, y dolían durante días. Las semanas pasaron y Elena notó un patrón perturbador. Las chicas que recibían las marcas con más frecuencia comenzaban a cambiar. Perdían peso, se volvían más calladas, más retraídas. Pasaban horas en la capilla, rezando con una desesperación que rayaba en la histeria. Y luego, inevitablemente, desaparecían. Se retiran por voluntad propia, era siempre la explicación oficial. Han decidido dedicar sus vidas completamente al servicio de Dios en otro lugar. Pero Elena notó que nunca se despedían de nadie. Un día estaban ahí. Al siguiente sus camas estaban vacías y sus pertenencias habían desaparecido como si nunca hubieran existido. La primera en irse durante su estancia fue Esperanza, una chica alegre de 15 años que había llegado al convento solo unas semanas después que Elena.
Esperanza había estado recibiendo las marcas casi todas las noches durante un mes. Se había vuelto tan delgada que sus huesos se marcaban bajo la piel, y tenía ojeras profundas que la hacían parecer mucho mayor. La noche antes de su desaparición, Elena la encontró en la capilla a las 3 de la mañana, arrodillada frente al altar y sollozando. «No puedo más», le susurró Esperanza sin voltear a verla. «Ella viene todas las noches. No es solo las cuerdas. Hay otras cosas. Cosas que no puedo decir porque si las digo en voz alta se vuelven más reales». «¿Qué cosas?», preguntó Elena, aunque parte de ella no quería saberlo. Esperanza finalmente se volvió, y Elena vio que tenía más que marcas en los tobillos. Tenía pequeñas marcas de dientes alrededor del cuello, apenas visibles pero indudablemente hay. «Dice que me está preparando. Que todas las que recibimos las marcas somos especiales. Que tenemos algo que ella necesita». Esa fue la última vez que Elena habló con Esperanza. A la mañana siguiente, su cama estaba hecha con sábanas frescas y no había ni rastro de que hubiera estado ahí. Elena comenzó a investigar por su cuenta. Durante las horas de estudio libre, se escabullía a la biblioteca y revisaba los registros antiguos del convento. Lo que encontró la perturbó profundamente. Durante los últimos 20 años, un promedio de 3 a 4 alumnas por año se habían retirado por voluntad propia. Siempre eran chicas entre los 14 y 16 años, siempre habían estado en el convento menos de un año, y siempre habían mostrado signos de lo que los registros médicos describían como agotamiento nervioso antes de su partida. Pero lo más inquietante era que cuando Elena intentó buscar información sobre qué había pasado con estas chicas después de dejar el convento, no encontró absolutamente nada. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Una noche, Elena decidió seguir a la hermana Clara durante sus patrullajes nocturnos. Se escondió en un recodo del pasillo y esperó hasta escuchar el familiar tintineo del rosario. Cuando la figura encapuchada pasó junto a ella, Elena la siguió a distancia prudente. La hermana Clara no se dirigió a los dormitorios como siempre. Esta vez bajó por unas escaleras que Elena nunca había visto antes, escaleras que parecían hundirse en las entrañas mismas del convento. El aire se volvió más frío y más pesado con cada escalón que descendía. Al final de las escaleras había una puerta de madera maciza con cerrojos antiguos. La hermana Clara la abrió sin dificultad y entró. Elena esperó unos momentos y luego se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. Lo que vio la marcó para toda la vida. La habitación era una especie de celda subterránea, iluminada únicamente por velas negras que despedían un humo espeso y nauseabundo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños grabados directamente en la piedra, símbolos que Elena no reconocía pero que la hacían sentir náuseas solo con mirarlos. En el centro de la habitación había algo que Elena tardó un momento en comprender. Era un altar, pero no como los de la capilla de arriba. Este estaba hecho de huesos humanos cuidadosamente ensamblados, y sobre él yacía lo que parecían ser restos de tela y cabello. Cabello de diferentes colores y texturas. Mechones de cabello de chicas jóvenes. La hermana Clara estaba arrodillada frente al altar, pero no rezando al Dios que Elena conocía. Sus susurros eran en un idioma que sonaba antiguo y malévolo, y mientras hablaba, los huesos del altar parecían moverse ligeramente, como si estuvieran vivos. Elena retrocedió horrorizada y tropezó con una piedra suelta. El ruido resonó en el silencio subterráneo como un disparo. La hermana Clara se detuvo inmediatamente y comenzó a volverse hacia la puerta. Elena corrió. Subió las escaleras de 2 en 2, atravesó los pasillos como una exhalación y se metió en su cama, tapándose hasta la cabeza y tratando de controlar su respiración agitada. Pero sabía que era demasiado tarde. La hermana Clara había sentido su presencia. A la mañana siguiente, Elena despertó con las marcas más severas que había tenido nunca. No solo en los tobillos, sino también en las muñecas y alrededor del cuello. Y había algo más, pequeñas marcas de dientes,
exactamente como las que había visto en Esperanza. Elena entendió que su tiempo se agotaba. Esa misma noche, logró escapar del convento. Trepó por una ventana del segundo piso, se descolgó por las enredaderas que cubrían la pared oeste y corrió por el bosque hasta llegar al pueblo más cercano. Desde allí tomó el primer autobús que salía hacia Madrid. Nunca regresó. Durante años, Elena trató de olvidar lo que había visto en el convento de Santa Teresa. Se casó, tuvo hijos, construyó una vida normal. Pero las pesadillas nunca se fueron del todo. Siempre, en las noches más oscuras, podía escuchar el tintineo de ese rosario de huesos. Fue solo décadas después, cuando ya era una mujer mayor, que Elena sintió la necesidad irresistible de regresar. Necesitaba saber qué había pasado realmente en ese lugar. Necesitaba respuestas. El convento de Santa Teresa había sido abandonado a principios de los 80, después de una serie de accidentes inexplicables que habían resultado en la muerte de varias monjas. Ahora solo quedaban ruinas cubiertas de maleza y con los techos parcialmente colapsados. Elena exploró las ruinas durante horas, recordando cada pasillo, cada aula donde había estudiado. Finalmente se dirigió hacia la capilla. El altar principal estaba intacto, aunque cubierto de polvo y telarañas. Pero Elena recordó algo. Esa noche terrible, cuando había seguido a la hermana Clara, había notado que la mujer parecía haber venido de detrás del altar antes de dirigirse a las escaleras subterráneas. Elena comenzó a buscar meticulosamente alrededor del altar. Finalmente, detrás de una piedra suelta, encontró una pequeña caja metálica oxidada. Dentro había un cuaderno encuadernado en piel negra. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía elegante pero temblorosa. Era el diario de la hermana Clara, fechado desde 1950 hasta 1978. Pero no era el diario de una monja devota. Era el registro detallado de un ritual diabólico que había durado décadas. Elena leyó con horror creciente cómo la hermana Clara, cuyo nombre real era Esperanza Valdés, había hecho un pacto con entidades que el diario describía como los antiguos. A cambio de juventud eterna y poder, ella debía alimentar a estas entidades con la inocencia y la vida de chicas jóvenes. El método era siempre el mismo: marcarlas durante el sueño para drenar gradualmente su energía vital, debilitarlas física y mentalmente hasta que estuvieran listas para el sacrificio final. Las cuerdas que las alumnas sentían en los tobillos no eran cuerdas en absoluto, sino tentáculos etéreos que las conectaban con la hermana Clara, permitiéndole alimentarse de ellas cada noche. Las chicas que se retiraban por voluntad propia nunca abandonaban el convento. Sus cuerpos eran consumidos completamente en los rituales subterráneos, y sus almas quedaban atrapadas para alimentar a las entidades durante décadas. Pero lo más aterrador de todo era la última entrada del diario, fechada apenas 2 semanas después de la huida de Elena. La que escapó ha perturbado el equilibrio. Los antiguos están furiosos. Debo encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Puedo sentir su sangre, puedo oler su miedo incluso a kilómetros de distancia. No importa cuánto tiempo tome, no importa dónde se esconda. El pacto debe cumplirse. Ella me pertenece. Elena cerró el cuaderno con manos temblorosas. Ahora entendía por qué había tenido pesadillas toda su vida. Porque siempre había sentido que algo la observaba desde las sombras. La hermana Clara nunca había dejado de buscarla. Y cuando Elena levantó la vista del cuaderno, ahí estaba ella, de pie en la entrada arruinada de la capilla, exactamente igual que 40 años atrás. El mismo hábito negro, la misma figura encorvada, el mismo rosario de huesos pequeños que tintineaba suavemente en la brisa. «Has regresado, niña», dijo la hermana Clara con una voz que sonaba como el viento filtrándose por una tumba. «Sabía que lo harías. Los antiguos son pacientes, pero su hambre nunca se sacia». Elena quiso correr, pero descubrió que no podía mover las piernas. Era como si raíces invisibles hubieran brotado del suelo para mantenerla en su lugar. 40 años he esperado,
continuó la hermana Clara, acercándose lentamente. 40 años alimentándome solo de las migajas que me dejaste al escapar. Pero ahora que has regresado, puedo completar lo que comencé. Elena sintió las mismas marcas ardientes apareciendo alrededor de sus tobillos, pero ahora también en sus muñecas, su cuello, su frente. Era como si cuerdas invisibles hechas de fuego líquido la estuvieran atando al lugar. No, logró susurrar. Ya no soy una niña. Ya no tienes poder sobre mí. La hermana Clara se echó a reír, y su risa era el sonido más horrible que Elena había escuchado jamás. Tonta, no importa tu edad. Lo que importa es lo que llevaste contigo cuando escapaste. Mi marca, mi reclamo. Has sido mía durante todos estos años, solo que no lo sabías. La última cosa que Elena vio antes de que la oscuridad la consumiera fue el rosario de huesos de la hermana Clara, y se dio cuenta de que entre las cuentas blanqueadas había una que reconocía. Un pequeño diente, su propio diente que había perdido durante su última noche en el convento 40 años atrás. La hermana Clara la había estado reclamando todo este tiempo. Encontraron el cuerpo de Elena 3 días después, cuando un grupo de excursionistas se refugió de la lluvia en las ruinas del convento. Estaba arrodillada frente al altar, como si hubiera estado rezando. La autopsia reveló que había muerto de un paro cardíaco, aparentemente sin causa. Pero los excursionistas que la encontraron juraron que cuando llegaron, pudieron escuchar el eco distante de un rosario tintineando en algún lugar de las ruinas. Y algunos dijeron haber visto una figura encapuchada observándolos desde las sombras antes de desvanecerse. El cuaderno de la hermana Clara nunca fue encontrado. Y si escuchas con atención en las noches más oscuras, dicen que aún puedes oír el tintineo suave de huesos pequeños, buscando a la siguiente chica joven que será lo suficientemente curiosa como para investigar su origen. Buscando a su próxima víctima. Nunca pensé que terminaría contando esta historia. Durante años la mantuve en silencio, pero las pesadillas no se van y tal vez compartirla me ayude a encontrar algo de paz. Soy fontanero de profesión, llevo más de 15 años en el oficio, y puedo asegurarles que he trabajado en lugares extraños. Pero nada me preparó para lo que viví en el convento de Santa Clara. Todo comenzó en octubre del año pasado. La diócesis había comprado el convento con la intención de convertirlo en un museo religioso. El edificio llevaba abandonado casi 20 años, desde que las últimas monjas se trasladaron a una residencia más moderna en la capital. Mi trabajo consistía en revisar y reparar todo el sistema de tuberías, especialmente las que corrían bajo el claustro principal. El primer día que llegué, el lugar me causó una impresión extraña. Era un edificio del siglo XVI, con muros de piedra gruesos y ventanas pequeñas que apenas dejaban pasar la luz. El silencio era absoluto, roto únicamente por el eco de mis propios pasos sobre las baldosas antiguas. Pero había algo más, algo que no podía definir con exactitud. Una sensación de que no estaba solo. El padre Martínez, un sacerdote mayor encargado del proyecto de restauración, me mostró los planos originales del convento. Las tuberías principales corrían por un sistema de túneles subterráneos que conectaban con la cripta antigua. Me explicó que tendría que trabajar principalmente de noche, cuando no hubiera otros obreros, porque el espacio era muy reducido y se necesitaba silencio para detectar posibles fugas. La primera noche bajé a los túneles con mi equipo. El acceso estaba en el sótano del edificio principal, una escalera de piedra gastada que descendía a la oscuridad. Los túneles eran estrechos, con techos abovedados y paredes húmedas que goteaban constantemente. Mi linterna creaba sombras danzantes que se movían con cada paso. Llevaba aproximadamente 1 hora trabajando cuando escuché el primer ruido. Eran pasos, lentos y deliberados, que venían de algún lugar detrás de mí. Me detuve y agucé el oído, pero el sonido cesó inmediatamente. Pensé que tal vez había sido el eco de mis propios movimientos,
aunque me resultaba extraño porque los pasos sonaban diferentes a los míos, más suaves, como si alguien caminara descalzo. Continué trabajando, pero los pasos se repitieron varias veces esa noche. Siempre detrás de mí, siempre se detenían cuando yo paraba. Al voltearme, mi linterna solo iluminaba el túnel vacío, con sus paredes de piedra goteando agua y el suelo cubierto de polvo que claramente no había sido perturbado en años. La segunda noche decidí ser más metódico. Coloqué algunas herramientas en puntos estratégicos del túnel para poder detectar si alguien pasaba por ahí. También llevé una linterna más potente y una pequeña cámara que usaba para documentar el estado de las tuberías. Los pasos comenzaron alrededor de las 11 de la noche. Esta vez eran más nítidos, más cercanos. Podía escuchar claramente el roce de tela contra las paredes, como si alguien caminara con un hábito largo. Me armé de valor y decidí seguir el sonido. Caminé por el túnel principal hasta llegar a una bifurcación que llevaba hacia la cripta. Ahí fue cuando la vi por primera vez. Era una figura femenina, arrodillada de espaldas a mí, en el centro de lo que parecía ser una pequeña celda excavada en la roca. Llevaba un hábito negro y tenía las manos juntas en oración. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo y se mecía ligeramente, como si estuviera rezando en voz muy baja. Mi primera reacción fue de alivio. Pensé que era una de las hermanas que aún vivían en el convento vecino y que había bajado a rezar. Pero cuando me acerqué y la llamé, no respondió. Le dije disculpe, hermana varias veces, cada vez más alto, pero siguió inmóvil. Cuando estuve a unos 3 metros de distancia, algo me hizo detenerme. No había ruido de respiración. No se veía el movimiento natural que tiene cualquier persona viva, ni siquiera en la quietud más absoluta. Era como si estuviera observando una estatua. Encendí mi linterna más potente y dirigí el haz de luz directamente hacia ella. Lo que vi me heló la sangre. La figura era translúcida. Podía ver la pared de piedra a través de su cuerpo. Pero lo más aterrador era que, aun siendo transparente, proyectaba una sombra perfectamente definida en el suelo. Di un paso atrás, tropecé con mi caja de herramientas y cuando volví a mirar hacia adelante, ya no estaba. No se movió, no se levantó, no caminó hacia ningún lado. Simplemente dejó de estar ahí, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Salí corriendo de los túneles y no regresé hasta la mañana siguiente. Busqué al padre Martínez y le conté lo que había visto, esperando que me dijera que había sido mi imaginación o que tal vez alguna hermana había bajado efectivamente a rezar. Pero su reacción fue muy diferente a la que esperaba. Se quedó callado durante largo rato, mirando por la ventana de su oficina hacia el patio del convento. Finalmente me pidió que lo acompañara a los archivos diocesanos. Me mostró documentos antiguos, registros del siglo XVII y XVIII que hablaban sobre las penitencias especiales que se aplicaban en el convento. Según estos documentos, cuando una monja rompía sus votos de forma grave, especialmente el voto de castidad, era enviada a celdas de penitencia ubicadas en los túneles subterráneos. Ahí permanecían en oración constante, alimentándose únicamente de pan y agua que les bajaban una vez al día. Algunas salían después de semanas o meses, completamente arrepentidas. Otras nunca salían. El padre Martínez me explicó que, oficialmente, se decía que estas monjas habían sido trasladadas a otros conventos o que habían muerto por enfermedad. Pero la realidad era que muchas morían en esas celdas, abandonadas, rezando hasta el último momento de sus vidas. Me mostró una lista con nombres y fechas. Entre 1650 y 1720, al menos 12 monjas habían sido enviadas a las celdas de penitencia y nunca habían salido de ahí. Sus cuerpos fueron encontrados años después, durante una renovación del convento, aún en posición de oración. Esa información debería haberme tranquilizado de alguna manera. Al menos ahora tenía una explicación lógica para lo que había visto. Pero esa misma noche, cuando regresé a trabajar, las cosas empeoraron. Los pasos ya no venían solo de detrás de mí.
Ahora los escuchaba por todos los túneles, como si varias personas caminaran al mismo tiempo. Y había voces, susurros apenas audibles que parecían provenir de las paredes mismas. No podía distinguir palabras, pero el tono era inconfundible. Eran lamentos. La figura de la monja apareció 3 veces más esa semana, siempre en lugares diferentes, siempre arrodillada, siempre de espaldas. Una vez la vi en el túnel principal, otra en una celda lateral, y la tercera vez estaba exactamente en el lugar donde yo estaba trabajando cuando llegué por la mañana. Cada encuentro era más perturbador que el anterior. La última vez que la vi, cuando dirigí mi linterna hacia ella, muy lentamente comenzó a voltear la cabeza hacia mí. No llegué a ver su rostro porque salí corriendo, pero pude notar que donde deberían estar sus rasgos faciales solo había una oscuridad más profunda que la noche. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Todas las noches, sin excepción, soñaba que estaba en los túneles. Pero en mis sueños, los túneles eran diferentes. Eran más largos, más profundos, y había muchas más celdas. En cada celda había una figura arrodillada, todas exactamente iguales, todas rezando en silencio. Pero había una voz que se distinguía del resto. Una voz femenina, joven, que me llamaba por mi nombre. Me decía que había estado esperando mucho tiempo, que necesitaba ayuda, que la sacara de ahí. En los sueños, yo caminaba por los túneles buscándola, pero nunca podía encontrar de dónde venía la voz. La voz me hablaba de soledad, de frío, de hambre que había durado siglos. Me contaba que había cometido un error, que se había enamorado de un hombre del pueblo, que solo había querido sentir amor una vez en su vida. Me decía que el castigo había sido desproporcionado, que no merecía seguir sufriendo después de tantos años. Los sueños se volvieron tan vívidos que empecé a confundirlos con la realidad. Me despertaba por las mañanas con tierra bajo las uñas y los zapatos sucios, como si realmente hubiera estado caminando por los túneles. Encontraba pequeñas piedras en los bolsillos de mi pijama, piedras que eran idénticas a las de las paredes del convento. Decidí terminar el trabajo lo más rápido posible. Trabajaba jornadas dobles, desde el atardecer hasta el amanecer, ignorando los pasos, las voces, las apariciones. Solo quería completar las reparaciones y marcharme de ahí para siempre. Fue durante una de estas jornadas maratónicas que hice el descubrimiento más perturbador. Mientras revisaba una tubería que pasaba detrás de una de las celdas más pequeñas, noté que había una grieta en la pared. No era una grieta natural de la piedra, sino un hueco que había sido cubierto con mortero en algún momento del pasado. El mortero estaba tan deteriorado que se desmoronaba con solo tocarlo. Detrás había un espacio hueco. Dirigí mi linterna hacia el interior y lo que vi me marcó para el resto de mi vida. Era otra celda, más pequeña que las otras, completamente sellada excepto por esa pequeña abertura que el tiempo había creado. Y en el centro de la celda, había huesos. Huesos humanos dispuestos exactamente en posición de oración. Los restos de las manos estaban juntas, los huesos de las rodillas indicaban que la persona había muerto arrodillada, y el cráneo estaba inclinado hacia abajo. Pero lo más horrible era que alrededor de los huesos había arañazos en las paredes, marcas desesperadas hechas con las uñas. Quien había muerto ahí había intentado salir. Había arañado la piedra hasta que se le acabaron las fuerzas. Y grabado toscamente en la pared, justo encima de los restos, había un nombre, Sor María Elena. Debajo del nombre, una fecha, 1687. Esa misma noche, la voz en mis sueños fue diferente. Ya no me llamaba desde lejos. Ahora susurraba directamente en mi oído. Me dijo su nombre, María Elena. Me contó que tenía 19 años cuando la encerraron viva en esa celda. Me explicó que había pasado semanas arañando las paredes, gritando, suplicando que la dejaran salir. Nadie vino nunca. Me dijo que su alma había quedado atrapada en ese lugar, que todos estos siglos había estado esperando que alguien encontrara sus restos y les diera sepultura cristiana.
Me suplicó que la ayudara, que moviera sus huesos a tierra consagrada, que hablara con el padre Martínez para que dijeran misa por su alma. Desperté esa mañana con una certeza absoluta de lo que tenía que hacer. Fui directamente al padre Martínez y le conté sobre mi descubrimiento. Su rostro palideció cuando le describí la celda sellada y los restos de Sor María Elena. Me acompañó a los túneles inmediatamente. Cuando vio los huesos y las marcas en las paredes, se persignó varias veces y comenzó a rezar en latín. Me confirmó que Sor María Elena estaba en los registros como trasladada a otro convento, pero ahora era evidente lo que realmente había pasado. Esa misma tarde organizó una ceremonia para trasladar los restos al cementerio católico de la ciudad. Varios sacerdotes bajaron a los túneles, recogieron cuidadosamente cada hueso, cada fragmento, y los colocaron en un ataúd pequeño y sencillo. Durante el funeral, que se celebró al día siguiente, sentí una presencia diferente. Ya no era la angustia desesperada que había percibido durante todas esas semanas. Era algo más parecido a la gratitud, a la paz. Terminé el trabajo de las tuberías 3 días después. Durante esas últimas noches no escuché ni un solo paso, ni un susurro, ni vi ninguna aparición. Los túneles estaban completamente silenciosos por primera vez desde que había comenzado el proyecto. Pensé que todo había terminado ahí, que había ayudado a un alma en pena a encontrar descanso y que podía continuar con mi vida normal. Pero me equivoqué. Los sueños continuaron, pero ahora eran diferentes. Ya no era la voz de María Elena la que me hablaba. Eran otras voces, muchas otras. Voces que me decían sus nombres: Sor Isabel, Sor Carmen, Sor Esperanza. Cada una me contaba su historia, cada una me suplicaba que encontrara sus restos. Volví a hablar con el padre Martínez sobre esto. Revisamos de nuevo los archivos diocesanos y encontramos que efectivamente había muchos más casos de traslados que nunca fueron confirmados. Según nuestros cálculos, podría haber hasta 20 monjas más enterradas en celdas selladas a lo largo de los túneles. Pero la diócesis decidió suspender cualquier búsqueda adicional. El costo de una excavación completa sería enorme, y existía el riesgo de que la historia se hiciera pública y dañara la reputación de la Iglesia. El proyecto del museo fue cancelado y el convento fue sellado permanentemente. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, las voces en mis sueños se han vuelto más desesperadas, más insistentes. Me suplican que regrese, que abra las paredes, que las libere. Algunas noches me despierto con las manos ensangrentadas de tanto arañar las paredes de mi propia habitación, como si estuviera tratando de salir de una celda. He considerado volver por mi cuenta, pero el convento ahora está vigilado las 24 horas. Además, no sé si tendría el valor de enfrentar de nuevo esos túneles, sabiendo lo que ahora sé sobre lo que pasó ahí. Lo que más me perturba es que las voces me han empezado a contar sobre otros lugares, otros conventos, otros monasterios donde se aplicaban castigos similares. Me hablan de sótanos sellados, de criptas olvidadas, de muros que esconden secretos terribles. A veces me pregunto si al ayudar a María Elena no habría algún tipo de puerta, si no me convertí en un canal para todas las almas que siguen atrapadas en lugares similares alrededor del mundo. Porque ya no solo sueño con el convento de Santa Clara. Ahora veo otros lugares, otros edificios antiguos, otras celdas con restos humanos esperando ser descubiertos. La última vez que soñé, las voces me dijeron algo que me helaron la sangre. Me dijeron que me estaban agradecidas por haber liberado a María Elena, pero que ahora era mi responsabilidad liberar a todas las demás. Me dijeron que había sido elegido, que no podría tener paz hasta cumplir con esa misión. No sé qué hacer. No puedo seguir viviendo así, pero tampoco sé cómo detener esto. He pensado en mudarme a otra ciudad, cambiar de trabajo, empezar una vida nueva. Pero tengo el presentimiento de que las voces me seguirían a donde fuera. Por eso decidí contar esta historia. Tal vez alguien que la escuche tenga una respuesta, una solución que yo no he podido encontrar.
O tal vez, simplemente, necesitaba compartir esta carga con alguien más. Solo les pido una cosa: si alguna vez trabajan en edificios religiosos antiguos, si escuchan pasos que no deberían estar ahí, si ven figuras que no pueden explicar, no las ignoren. Tal vez hay alguien que ha estado esperando durante siglos que alguien la encuentre, que alguien la escuche. Y si tienen el valor de ayudar, háganlo. Porque el peso de ignorar esas súplicas puede ser más terrible que enfrentar la verdad, por horrible que sea. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho las voces. Y cada noche me pregunto cuántas más hay por ahí, esperando en la oscuridad, rezando para que alguien las encuentre. Mi hermano Diego siempre fue el más fuerte de los dos. Trabajaba en construcción, levantaba paredes de concreto desde el amanecer hasta el anochecer sin quejarse jamás. Por eso cuando comenzó a temblar sin razón aparente, cuando dejó de dormir y empezó a mirar por encima del hombro cada pocos minutos, supimos que algo andaba muy mal. Los médicos de Guadalajara no encontraron nada físico. Le recetaron pastillas para la ansiedad, pero los ataques de pánico empeoraron. Una noche lo encontré en el patio de la casa, completamente empapado en sudor, mirando fijamente hacia la oscuridad. «Ahí está otra vez», me susurró, señalando hacia la nada. «No hay nada, Diego. Son los nervios». «No son nervios», me agarró del brazo con fuerza desesperada. «Alguien me está observando. Puedo sentirlo». Fue entonces cuando mi tía Rosa nos habló del sanatorio de Nuestra Señora de la Esperanza, en un pueblo llamado Santo Tomás, perdido en las montañas del norte de Jalisco. Era un lugar pequeño, dirigido por monjas, donde trataban casos como el de Diego con métodos tradicionales y oración. La descripción nos tranquilizó. Necesitábamos paz, silencio, un lugar donde mi hermano pudiera recuperarse lejos del ruido de la ciudad. El viaje tomó 4 horas por carreteras serpenteantes. Santo Tomás resultó ser exactamente lo que esperábamos: casas de adobe, calles empedradas, gente que nos saludaba desde sus puertas. El sanatorio estaba en las afueras, una construcción de 2 pisos pintada de blanco, rodeada de jardines cuidados por las propias religiosas. La Madre Superior, una mujer mayor de rostro amable llamada Hermana Carmen, nos recibió en su oficina. Las paredes estaban cubiertas de crucifijos y fotografías de monjas que habían servido en el lugar durante décadas. «Aquí encontrará la tranquilidad que necesita», le dijo a Diego mientras firmábamos los papeles. «Nuestras hermanas han cuidado de almas perturbadas durante más de 60 años». El cuarto de Diego estaba en el primer piso, al final del pasillo. Era sencillo pero limpio. Una cama individual, un escritorio de madera, una ventana que daba al jardín. Lo que más me gustó fue el silencio absoluto del lugar. Incluso durante el día, cuando las monjas realizaban sus labores, apenas se escuchaba el susurro de sus hábitos al caminar. Los primeros días, Diego pareció mejorar. Me llamaba cada tarde para contarme sobre las comidas sencillas pero nutritivas, las charlas con el doctor Herrera, el único médico del sanatorio, y las caminatas por los jardines. Su voz sonaba más relajada de lo que había estado en meses. Fue durante mi primera visita, una semana después, cuando noté que algo había cambiado. «¿Has visto la capilla?», me preguntó mientras caminábamos por el jardín principal. «No, ¿dónde está?». «En el segundo piso. Hay una capilla pequeña donde las monjas hacen sus oraciones nocturnas». Señaló hacia una ventana en la planta alta. Tenía vidrios de colores que proyectaban luz dorada durante el atardecer. «¿Has subido?». «No me dejan. Dicen que es solo para las hermanas». Hizo una pausa y me miró fijamente. «Pero puedo verla desde mi cuarto». Esa noche, mientras nos despedíamos en la puerta del sanatorio, Diego me tomó de la mano. «Hermano, ¿tú crees en los fantasmas?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso?». «Por nada. Solo curiosidad». Pero había algo en su tono que me inquietó. La manera como evitaba mi mirada,
como si tuviera miedo de decir algo más. Regresé 2 semanas después. Esta vez, Diego se veía demacrado. Había perdido peso y tenía ojeras profundas. No estoy durmiendo bien, me confesó cuando le pregunté. ¿Los ataques de pánico han regresado? No exactamente. Es otra cosa. Me llevó a su cuarto y cerró la puerta. Desde su ventana se podía ver perfectamente la ventana de la capilla del segundo piso. Todas las noches, a las 3:15 exactamente, veo una figura ahí arriba. ¿Una de las monjas? Eso pensé al principio. Pero hermano, su voz se quebró. Es siempre la misma. Una monja mayor, de rodillas frente al altar. Y reza durante horas, pero sin emitir ningún sonido. Solo mueve los labios. Diego, tal vez es normal. Estas monjas son muy devotas. ¿No entiendes?, me gritó, y luego bajó la voz inmediatamente, como si temiera que alguien lo escuchara. La he visto todas las noches durante 2 semanas. Exactamente en la misma posición, durante exactamente el mismo tiempo. Y hermano, su rostro. ¿Qué tiene su rostro? Está muy pálido. Demasiado pálido. Y sus ojos. Se estremeció. Sus ojos están completamente negros. Decidí hablar con la hermana Carmen sobre las preocupaciones de Diego. La encontré en el jardín, regando las flores. Madre, mi hermano me ha comentado que ve a alguien rezar en la capilla durante las madrugadas. La regadera se detuvo en sus manos. ¿A qué hora dice que la ve? A las 3:15. La hermana Carmen guardó silencio por un momento muy largo. Hijo, nuestras hermanas terminan sus oraciones nocturnas a las 9. A las 3 de la madrugada, todas están durmiendo. Entonces, ¿quién podría ser? No lo sé, pero hablaré con las otras hermanas para asegurarme de que nadie esté subiendo a la capilla a esas horas. Esa misma tarde, mientras esperaba en el estacionamiento del sanatorio, una de las enfermeras se acercó a mi carro. Era una mujer mayor, de unos 60 años, que había trabajado ahí durante décadas. ¿Usted es el hermano del muchacho del cuarto 12? Me preguntó. Sí. ¿Por qué? Porque no es el primero que ve a la hermana Inés. El nombre me heló la sangre. ¿Quién es la hermana Inés? La enfermera miró hacia el sanatorio, como asegurándose de que nadie nos escuchara. Era la monja más devota que ha pisado este lugar. Llegó aquí cuando yo tenía 20 años, recién casada y trabajando como auxiliar. La hermana Inés se encargaba de cuidar a los pacientes más graves, aquellos que llegaban, aquellos que llegaban a morir. ¿Qué le pasó? Hay cosas que nunca se hablaron abiertamente en este lugar, hijo. Pero yo estuve aquí cuando pasó. La mujer bajó la voz. Hace 32 años, llegó un hombre muy enfermo. Tenía cáncer terminal, pero también tenía una mente muy perturbada. Decía cosas horribles, blasfemas. Gritaba durante las noches, maldecía a Dios, amenazaba a las monjas. ¿Y la hermana Inés lo cuidaba? Sí, pero algo pasó una noche. Nunca se supo exactamente qué, pero encontraron al hombre muerto en su cama y a la hermana Inés arrodillada junto a él, completamente inmóvil. Cuando las otras monjas trataron de hablarle, no respondía. No hablaba, no comía, no reaccionaba a nada. ¿Qué hizo la Madre Superior? La mandó a su celda e hizo venir a un doctor de Guadalajara. El doctor dijo que había tenido una especie de shock nervioso, pero la hermana Inés nunca volvió a hablar. Hizo un voto de silencio absoluto como penitencia por lo que había pasado esa noche. El viento comenzó a soplar entre los árboles, creando un sonido inquietante. Durante meses, la veíamos caminar por los pasillos como un fantasma. Se levantaba a las 3 de la madrugada y subía a la capilla a rezar hasta el amanecer. Siempre arrodillada en el mismo lugar, moviendo los labios pero sin emitir ni un solo sonido. ¿Cómo murió? Una madrugada, las hermanas notaron que no había bajado de la capilla. La encontraron ahí mismo, arrodillada frente al altar, con las manos juntas como si aún estuviera rezando. El doctor dijo que había sido un paro cardíaco, pero
¿Pero qué? Sus ojos estaban abiertos, hijo, completamente abiertos, mirando hacia el crucifijo. Y tenía una expresión en el rostro como si hubiera visto algo terrible. La enfermera se persignó. Desde entonces, algunos pacientes que están muy graves afirman verla en sus habitaciones durante la madrugada. Dicen que se aparece a rezar por ellos antes de que... No terminó la frase. ¿Antes de qué? Antes de que mueran, hijo. Todos los que han visto a la hermana Inés han muerto en los siguientes días. Corrí hacia el sanatorio y encontré a Diego en su cuarto, sentado en la cama, escribiendo en un cuaderno. Diego, tenemos que sacarte de aquí ahora mismo. No puedo irme, me dijo sin levantar la vista del cuaderno. Ella viene a verme cada noche. ¿Quién viene a verte? La hermana Inés. Ya no se queda solo en la capilla. Ahora baja a mi cuarto. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso. Diego, eso es imposible. La hermana Inés murió hace más de 30 años. Lo sé. Finalmente me miró, y sus ojos tenían una expresión que jamás había visto. Pero ella no lo sabe. Vamos, empaca tus cosas. Nos vamos ahora. No puedes sacarme. Todavía no ha terminado. ¿Qué no ha terminado? De rezar por mí. Esa noche tuve que regresar a Guadalajara sin él. Diego se negó rotundamente a irse, y la hermana Carmen me aseguró que no había ningún peligro real. Pero la conversación con la enfermera me había dejado profundamente perturbado. 3 días después, recibí una llamada a las 5 de la madrugada. Era la voz quebrada de la hermana Carmen. Hijo, necesita venir inmediatamente. Su hermano. ¿Qué pasó? Lo encontramos esta madrugada. Había muerto durante la noche. El doctor dice que fue un paro cardíaco, pero... ¿Pero qué? Estaba arrodillado junto a su cama, como si hubiera estado rezando. Y tenía el cuaderno abierto en la última página. Llegué al sanatorio cuando el sol apenas comenzaba a salir. El cuerpo de Diego ya había sido trasladado a la morgue del pueblo, pero me dejaron ver su cuarto. Todo estaba exactamente como lo había dejado 3 días antes, excepto por el cuaderno abierto sobre la cama. En las últimas páginas, Diego había escrito con letra temblorosa las mismas palabras, una y otra vez. Viene a las 3:15. Se arrodilla junto a mi cama. Reza en silencio durante 2 horas. Sus ojos son completamente negros. No parpadea nunca. Y en la última página, con una letra completamente diferente, más clara y serena, había escrito: ya no reza por mí. Ahora me escucha. La hermana Carmen me acompañó hasta el carro. ¿Cree usted en estas historias?, le pregunté. Hijo, he dirigido este lugar durante 20 años. He visto muchas cosas que no puedo explicar. Miró hacia la ventana de la capilla del 2.º piso. Pero sé que la hermana Inés era una mujer muy devota. Si su alma sigue aquí, es porque aún tiene trabajo que hacer. ¿Qué clase de trabajo? Rezar por las almas que están a punto de partir. Ayudarles a encontrar paz antes del final. Mientras conducía de regreso a Guadalajara, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor hacia el sanatorio. En la ventana de la capilla del 2.º piso, por un momento, me pareció ver una figura arrodillada. Pero tal vez fueron solo mis nervios. O tal vez no. 3 meses después, recibí una carta de la enfermera que me había contado la historia de la hermana Inés. Dentro venía una fotografía vieja, en blanco y negro, tomada en los años 70. Mostraba a todas las monjas del sanatorio posando en el jardín principal. En la esquina superior derecha de la fotografía, señalada con un círculo rojo, estaba la hermana Inés. Era exactamente la misma mujer que Diego había descrito, rostro pálido, ojos profundos y oscuros, y una expresión de profunda tristeza. Pero lo que más me perturbó fue que, al fondo de la fotografía, en la ventana de lo que ahora se era el cuarto número 12, había una sombra borrosa que parecía estar observando hacia la capilla. La misma ventana desde donde mi hermano la había visto durante sus últimas semanas de vida.
Guardé la fotografía en el mismo cuaderno donde Diego había escrito sus últimas palabras. Algunas noches, cuando no puedo dormir, los abro y trato de entender qué fue lo que realmente pasó en ese lugar. Pero hay una pregunta que me persigue más que todas las demás. Si la hermana Inés solo se aparece a rezar por aquellos que van a morir. Porque algunas madrugadas, exactamente a las 3:15, siento como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad de mi propia habitación. Y lo más aterrador de todo, porque últimamente he comenzado a despertar arrodillado junto a mi cama, sin recordar cómo llegué ahí. Nunca debí haber buscado en esos archivos. Pero cuando alguien que amas muere de esa manera, necesitas respuestas, aunque te lleven a lugares que tu mente preferiría no explorar. Mi tía abuela Esperanza era la mujer más devota que conocí. Toda mi infancia la recuerdo con su rosario entre las manos, organizando novenas, limpiando los altares de la pequeña iglesia de San Jerónimo en nuestro pueblo. Esa iglesia había sido parte de un convento en el siglo XIX, y aunque las monjas se habían ido hacía décadas, todavía se respiraba esa solemnidad antigua entre sus muros de piedra. Era octubre del año pasado cuando todo empezó a cambiar. Tía Esperanza había organizado una novena especial para las ánimas del purgatorio, como hacía cada año. Pero esta vez algo fue diferente. La recuerdo llegando a casa esa noche, más pálida que de costumbre, con una mirada extraña que nunca le había visto. Al principio pensamos que era el cansancio. A sus 78 años, organizar novenas de 9 días seguidos no era poca cosa. Pero entonces empezaron los cambios extraños. Primero fueron los espejos. Un día llegué a visitarla y encontré todas las superficies reflectantes de su casa cubiertas con sábanas blancas. El espejo del baño, el del dormitorio, incluso el cristal del horno de la cocina. Cuando le pregunté por qué, solo murmuró algo sobre no dejar que ella me vea. Después vinieron las conversaciones. La escuchaba hablar sola en su cuarto, pero no era el murmullo suave de las oraciones que conocía de toda la vida. Era un diálogo. Hacía preguntas y esperaba respuestas. Inclinaba la cabeza como si escuchara algo que el resto no podíamos oír. A veces su voz se quebraba, como si estuviera suplicando. Mi madre y yo tratamos de hablar con ella, pero tía Esperanza se había vuelto esquiva. Se encerraba en su habitación durante horas, salía solo para ir a la iglesia, y regresaba aún más perturbada. Sus manos, que siempre habían sido firmes para bordar y cocinar, temblaban constantemente. Fue mi prima Rosa quien finalmente logró que nos contara lo que estaba pasando. Una tarde, después de mucha insistencia, tía Esperanza nos hizo sentarnos en su sala y nos relató lo que había sucedido esa noche en la iglesia. Durante la tercera noche de la novena, mientras rezaba sola después de que todos se habían ido, sintió una presencia. Al principio pensó que era el padre Miguel que había regresado por algo que había olvidado. Pero cuando levantó la vista del libro de oraciones, vio a una mujer arrodillada en el banco de enfrente. Era una monja vestida completamente de negro, no del hábito tradicional blanco y azul de las hermanas que habían vivido en el convento. Su cabeza estaba cubierta por una toca que proyectaba sombras profundas sobre su rostro, pero tía Esperanza podía ver sus ojos. Ojos que no pestañeaban, que la miraban con una intensidad que le helaba la sangre. Lo más perturbador era su boca. Tenía los labios cosidos con hilo negro, como si alguien hubiera querido silenciarla para siempre. La monja no se movía, no hacía ruido, solo la observaba con esa mirada fija e implacable. Tía Esperanza trató de hablar, de preguntar quién era, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La monja levantó lentamente una mano esquelética y señaló directamente hacia ella. Entonces, tan súbitamente como había aparecido, se desvaneció. Desde esa noche, cada madrugada a las 3:33, tía Esperanza escuchaba 3 golpes secos en la puerta de su casa. 3 golpes espaciados, lentos, deliberados. Cuando iba a revisar, no había nadie.
Cuando nosotros nos quedábamos a dormir para acompañarla, no escuchábamos nada. Solo ella. Los días pasaron y su estado empeoraba. Dejó de comer regularmente, apenas dormía, y se pasaba las noches hablando con esa presencia invisible. La escuchábamos murmurar: «No fue mi culpa, hermana Lucía. Yo no sabía. Por favor, perdóneme. Hermana Lucía». Ese nombre se repetía una y otra vez en sus conversaciones nocturnas. Fue entonces cuando decidí investigar. Si había una explicación, por más perturbadora que fuera, necesitaba encontrarla. Pedí permiso al padre Miguel para revisar los archivos históricos de la iglesia, esos documentos polvorientos que se guardaban en el sótano del edificio parroquial. Lo que encontré me heló la sangre. En los registros del año 1882, había una entrada que hablaba de una monja llamada Lucía Mendoza. Había llegado al convento de San Jerónimo desde la capital, huyendo, según decían, de acusaciones de prácticas heréticas en su convento anterior. Las hermanas del convento pronto notaron comportamientos extraños en la hermana Lucía. Se levantaba en las madrugadas para realizar rituales no autorizados en la capilla. Utilizaba su propia sangre para dibujar símbolos en las paredes, claman que era una forma de penitencia divina. Durante las novenas, caía en trances profundos y hablaba en lenguas que nadie reconocía. La situación se volvió insostenible cuando otras novicias comenzaron a mostrar signos de perturbación mental después de participar en las oraciones nocturnas de la hermana Lucía. La Madre Superiora escribió al obispado pidiendo intervención. Pero antes de que llegara ayuda, sucedió algo terrible. Una mañana encontraron a 2 novicias jóvenes en la capilla, con cortes autoinfligidos en los brazos y murmurando palabras incomprensibles. La hermana Lucía estaba arrodillada entre ellas, cubierta de sangre, con los ojos en blanco y la boca moviéndose en oraciones silenciosas. El documento siguiente era un acta oficial. La hermana Lucía fue acusada formalmente de herejía, de corromper a las otras monjas y de practicar rituales de magia negra bajo la apariencia de devoción cristiana. El castigo fue severo, incluso para los estándares de la época. Fue condenada a ser silenciada permanentemente. Le cosieron la boca con hilo negro para que no pudiera seguir pronunciando sus blasfemias, y después fue enterrada viva en el sótano de la iglesia como advertencia para cualquiera que intentara seguir sus prácticas. Pero aquí viene la parte que me dio pesadillas durante semanas. El último documento del expediente era una nota manuscrita del padre que supervisó el castigo. Decía que, incluso después de tener la boca cosida, la hermana Lucía intentaba hablar. Sus ojos permanecían abiertos hasta el final, sin parpadear nunca, mirando fijamente a quienes la habían condenado. Y había una última línea que me hizo temblar. Murió a las 3:33 de la madrugada, mientras las campanas tocaban 3 veces por las almas perdidas. Regresé a casa de tía Esperanza con este conocimiento terrible. Quería contarle lo que había descubierto, explicarle que quizás su mente había creado esta presencia basándose en las historias del lugar. Pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. La encontré en su habitación, arrodillada junto a su cama en posición de oración. Sus manos estaban perfectamente entrelazadas, su rostro sereno, como si finalmente hubiera encontrado paz. Pero había algo profundamente perturbador en la escena. Su lengua había sido cortada de raíz. No había sangre, no había signos de lucha, como si simplemente hubiera desaparecido. Los médicos nunca pudieron explicar cómo había sucedido, ni por qué no había evidencia de dolor o trauma en su expresión. En el funeral, mientras colocaban el ataúd en la tierra, noté algo que me persigue hasta el día de hoy. En la lápida de al lado, vieja y casi ilegible por el tiempo, pude distinguir un nombre: Hermana Lucía Mendoza, 1862-1882. Habían enterrado a mi tía justo al lado de la tumba de la monja. Esa misma noche, mientras ordenaba las pertenencias de tía Esperanza, encontré algo que me hizo comprender la verdadera dimensión de lo que había sucedido.
Entre sus libros de oraciones había un cuaderno con anotaciones de su puño y letra, fechado durante las últimas semanas de su vida. Las primeras páginas describían las apariciones de la hermana Lucía con más detalle del que nos había contado. Pero las últimas entradas eran diferentes. Mi tía escribía como si estuviera manteniendo una conversación real con la monja muerta. Hermana Lucía me mostró la verdad hoy. Las oraciones que recitaba no eran herejía, eran revelaciones. Me enseñó las palabras correctas, las que abren las puertas entre los mundos. Entiendo ahora por qué la castigaron, tenían miedo de su poder. Y en la última página, con letra temblorosa, ella me ha elegido para continuar su trabajo. Mañana completaré el ritual. Mañana seré libre de hablar las verdades que el mundo necesita escuchar. Solo necesito hacer el sacrificio final. Han pasado 6 meses desde la muerte de tía Esperanza, y yo pensé que había terminado todo. Pero anoche, mientras intentaba dormir en mi apartamento de la ciudad, escuché algo que me hizo recordar toda esta historia. 3 golpes en mi puerta. Lentos, deliberados, espaciados. Cuando me acerqué a la mirilla, no había nadie. Pero en el suelo, había una rosa negra que no estaba allí antes. Y cuando regresé a mi cama, me di cuenta de que todos los espejos de mi apartamento estaban empañados, como si alguien hubiera respirado sobre ellos desde el otro lado. Ahora entiendo que la hermana Lucía no ha terminado. Mi tía Esperanza fue solo el comienzo. Y mientras escribo esto, mirando mi reloj marcar las 3:32 de la madrugada, puedo sentir una presencia familiar observándome desde las sombras. Los golpes están empezando de nuevo. Mi nombre es Marcos Vázquez y durante 2 años de mi adolescencia estuve interno en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en Veracruz. Era 1998 cuando ingresé. Tenía apenas 15 años, y mis padres decidieron que la disciplina religiosa me haría bien después de algunos problemas en la escuela pública. El edificio databa de 1860 y algo. Era una construcción colonial que había sido convento antes de convertirse en colegio. Los techos eran altísimos, las paredes gruesas rezumaban humedad constante, y por las noches, cuando el silencio se apoderaba de los pasillos, podías escuchar cómo la madera antigua crujía como si el edificio respirara. Los internos dormíamos en el ala este, en habitaciones que alguna vez habían sido celdas de monjas. Cada cuarto albergaba a 4 estudiantes, pero había una zona que permanecía completamente clausurada, el antiguo sector del convento, donde se encontraban las celdas numeradas del 1 al 10. Todas estaban selladas, excepto que una tenía algo diferente. La celda 9. Durante mis primeras semanas, noté que ningún estudiante se acercaba a esa zona. Era como si existiera una barrera invisible. Los más antiguos desviaban la mirada cuando pasábamos cerca durante las actividades del día, y si algún novato preguntaba, los demás cambiaban de tema inmediatamente. Pero yo era curioso. Demasiado curioso. Una tarde, después de las clases de latín, me acerqué a la hermana Eugenia. Era una mujer severa, de unos 60 años, con ojos grises como el acero y una voz que podía cortar vidrio. Llevaba más de 30 años en el colegio y conocía cada piedra, cada rincón, cada secreto del lugar. Le pregunté sobre la celda 9. Su rostro se transformó. La sangre se le fue de las mejillas y sus ojos se endurecieron de una manera que nunca había visto antes. Sin decir palabra, me tomó del brazo con una fuerza sorprendente y me arrastró hasta la capilla. 5 rosarios seguidos. Esa fue mi penitencia por cuestionar cosas que, según sus palabras, no deben removerse jamás. Mientras rezaba, arrodillado sobre el mármol frío, no podía dejar de pensar en su reacción. Había algo en la celda 9 que aterrorizaba incluso a la hermana más estricta del colegio. Las semanas pasaron, pero mi obsesión creció. Comencé a prestar atención a detalles que antes había ignorado. Los maestros evitaban dar clases en las aulas cercanas a esa zona.
Los trabajadores de mantenimiento nunca iban solos cuando tenían que reparar algo en ese sector. Y por las noches, entre las 2 y las 3 de la madrugada, escuchaba algo que me helaba la sangre. Cadenas. El sonido era inconfundible. Algo pesado arrastrándose por el pasillo del antiguo convento. No eran pasos. Era algo que se deslizaba lentamente, acompañado del tintineo metálico de cadenas que raspaban contra el suelo de piedra. Al principio pensé que eran las tuberías. Los edificios viejos hacen ruidos extraños, me decía a mí mismo. Pero el sonido era demasiado regular, demasiado deliberado. Cada noche, a la misma hora, durante exactamente 20 minutos, algo recorría ese pasillo. Le pregunté a mis compañeros de cuarto si lo habían escuchado. Miguel, que llevaba 3 años en el colegio, se puso pálido cuando mencioné las cadenas. Es mejor que no preguntes sobre eso, me dijo. Es mejor que finjas que no lo escuchas. Pero yo no podía fingir. Cada noche esperaba despierto, contando los minutos hasta que llegaran las 2 de la madrugada. Y ahí estaba, puntual como un reloj, el arrastre de cadenas que recorría lentamente el pasillo del antiguo convento. Una madrugada de marzo, no pude más. Tenía que ver qué era lo que hacía ese ruido. Esperé hasta que mis compañeros estuvieran profundamente dormidos, me levanté sin hacer ruido, y caminé descalzo hacia el pasillo. La temperatura bajó notablemente conforme me acercaba al antiguo sector. El aire se volvió denso, pesado, como si estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. Mis pasos resonaban a pesar de que intentaba caminar en silencio. Llegué al pasillo del convento justo cuando comenzó el ruido. Mis piernas temblaron cuando escuché las cadenas arrastrándose, pero esta vez estaba tan cerca que podía distinguir cada eslabón rozando contra la piedra. El sonido venía de mi derecha, donde estaban las celdas clausuradas. Me quedé paralizado en la esquina, apenas asomando la cabeza. El pasillo estaba sumido en una oscuridad profunda que parecía tragarse la débil luz que llegaba desde las ventanas. Las cadenas se detuvieron. En el silencio que siguió, pude escuchar mi propio corazón latiendo como un tambor. Esperé, conteniendo la respiración, pero no pasó nada más. El ruido había cesado por completo. Fue entonces cuando lo vi. La puerta de la celda 9 estaba entreabierta. Solo unos centímetros, pero era suficiente para que saliera de su interior una luz rojiza, pulsante, como si dentro hubiera una hoguera agonizando. Y con esa luz llegó un olor que nunca podré olvidar, metálico, intenso, como cuando te cortas y te llevas el dedo a la boca. Olor a óxido, a hierro viejo, a algo que había estado pudriéndose durante años. Quise acercarme. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero había algo hipnótico en esa luz roja que pulsaba desde el interior de la celda. Di un paso hacia adelante, y luego otro. Fue cuando escuché la respiración. No era humana. Era demasiado profunda, demasiado rasposa, como si viniera de algo que llevaba mucho tiempo sin usar los pulmones. Una respiración que sonaba mojada, entrecortada, llena de dolor. Salí corriendo. Corrí por los pasillos como si me persiguiera el mismísimo diablo, sin importarme el ruido que hacían mis pies descalzos contra el suelo. No paré hasta llegar a mi habitación, donde me metí bajo las sábanas temblando como una hoja. Al día siguiente, durante el desayuno, noté que la hermana Eugenia tenía las manos completamente vendadas. Las vendas estaban limpias, pero pude ver pequeñas manchas rojizas que las atravesaban. Cuando sirvió mi ración de avena, sus manos temblaron ligeramente. Le pregunté qué le había pasado. Me miró con esos ojos grises que ahora parecían cansados, vencidos. Un accidente, me dijo simplemente. Un accidente durante mis oraciones nocturnas. Esa misma tarde, vi cómo varios obreros llegaron al colegio. No eran los trabajadores habituales de mantenimiento. Estos hombres llevaban herramientas que no reconocí, y varios de ellos cargaban una caja de madera que parecía muy pesada. Trabajaron toda la noche en el antiguo sector del convento.
El ruido de martillos y sierras se escuchó hasta el amanecer, pero ninguno de nosotros se atrevió a asomarse. Al día siguiente, la celda 9 había sido sellada nuevamente. Esta vez no solo con mortero y ladrillos, sino con algo que nunca antes había visto. Clavos enormes, de al menos 20 centímetros de largo, incrustados en una cruz de madera que habían colocado sobre la entrada tapiada. Los clavos brillaban con un resplandor dorado que los hacía parecer nuevos, pero había algo en ellos que me daba escalofríos. La hermana Eugenia me explicó más tarde, cuando reuní el valor para preguntarle, que eran clavos benditos. Habían sido consagrados por el obispo de Veracruz y forjados con hierro de una iglesia que había sido destruida durante la Guerra Cristera. Nunca más escuché el arrastre de cadenas, pero sí comencé a tener pesadillas. Sueños en los que caminaba por el pasillo del convento y la celda 9 se abría lentamente, revelando un interior que no debería existir. Un pozo profundo que se perdía en la oscuridad, del cual subían gemidos ahogados y el tintineo de cadenas oxidadas. En esos sueños, algo me llamaba desde el fondo. Una voz que conocía mi nombre, que me susurraba secretos terribles sobre lo que había pasado en esa celda décadas atrás. Me despertaba empapado en sudor, con el olor metálico aún pegado a las fosas nasales. Los últimos meses de mi estancia en el colegio los pasé evitando completamente esa zona. Incluso cambié mi ruta habitual para no tener que pasar cerca del antiguo convento. Pero algunas noches, cuando el viento soplaba fuerte, juraba escuchar algo raspando contra la madera de la cruz que sellaba la celda 9. Me gradué en el año 2000 y nunca volví al colegio Sagrado Corazón de Jesús. Intenté olvidar lo que había vivido ahí, convencerme de que había sido producto de mi imaginación adolescente y del ambiente opresivo del internado. Pero hace 5 años, recibí una llamada que cambió todo. Era Miguel, mi viejo compañero de cuarto. Su voz sonaba tensa, asustada. Me contó que el colegio había sido cerrado definitivamente. Problemas de mantenimiento, había dicho la diócesis, pero Miguel había hablado con uno de los obreros que fueron a demoler la estructura. La celda 9 había sido abierta durante los trabajos de demolición. El obrero le contó que adentro encontraron cadenas incrustadas en las paredes, manchas que parecían de sangre seca, y grabados en la piedra que nadie pudo leer. Pero lo más perturbador fueron los huesos. Huesos humanos, enterrados en el piso de la celda. Los restos de al menos 3 personas que habían sido encadenadas en ese lugar. Los análisis forenses determinaron que databan de finales del siglo XIX, probablemente de la época en que el edificio aún era un convento. El obrero también le dijo algo más a Miguel, algo que me persigue hasta el día de hoy. Cuando abrieron la celda, los clavos benditos cayeron al suelo por sí solos, como si algo desde adentro los hubiera empujado. Y durante toda la noche que tardaron en examinar la habitación, los trabajadores escucharon cadenas arrastrándose por los pasillos ya vacíos del edificio. Desde entonces, he investigado la historia del lugar. Descubrí que entre 1880 y 1890, 3 monjas desaparecieron misteriosamente del convento. Los registros oficiales decían que habían sido transferidas a otros monasterios, pero nunca llegaron a sus destinos. Una de ellas se llamaba Hermana Esperanza. Era conocida por cuestionar las decisiones de la Madre Superior y por su carácter rebelde. Los testimonios de la época la describían como una mujer que se negaba a seguir las reglas más estrictas de la orden. Las otras 2, Hermana Carmen y Hermana Dolores, habían sido castigadas por ayudar a Esperanza en sus protestas contra los métodos crueles que se utilizaban para disciplinar a las novicias más jóvenes. Los registros se cortan abruptamente después de mencionar que las 3 hermanas habían sido enviadas a hacer penitencia en las celdas de castigo. Nunca más se volvió a escribir sobre ellas. Creo que la celda 9 era donde las llevaron para castigarlas. Creo que las encadenaron ahí y las dejaron morir. Y creo que durante más de 100 años, sus espíritus permanecieron atrapados en esa habitación, arrastrando sus cadenas cada noche,
buscando la justicia que nunca obtuvieron en vida. Lo que no entiendo es por qué la hermana Eugenia tenía las manos vendadas esa mañana. ¿Qué fue lo que pasó durante sus oraciones nocturnas? ¿Y por qué, según me contó Miguel, ella murió exactamente un año después del cierre del colegio, en su celda, con las manos desgarradas como si hubiera estado arañando algo durante horas? Han pasado 15 años desde que salí del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, pero aún despierto algunas noches escuchando cadenas que se arrastran por el pasillo de mi casa. Sé que es imposible. Sé que las hermanas fueron liberadas cuando demolieron el edificio. Pero a veces, en esas noches de insomnio, siento el olor metálico filtrándose bajo la puerta de mi habitación. Y entonces recuerdo la advertencia de Miguel. Es mejor que finjas que no lo escuchas. El problema es que ya no puedo fingir más. Mi nombre es Elena y soy restauradora de arte sacro con más de 15 años de experiencia. He trabajado en catedrales, iglesias coloniales y conventos a lo largo de todo México, pero nunca había experimentado algo como lo que viví en el convento de Santa Clara del Silencio, en un pueblo perdido de las montañas de Puebla. Fue en marzo del año 2019 cuando recibí la llamada. Una voz áspera, de mujer mayor, me explicó que necesitaban urgentemente mis servicios para restaurar unos frescos del siglo XVII que habían sufrido daños por la humedad. El trabajo pagaría el triple de mi tarifa habitual, lo cual debió ser mi primera señal de alerta. Pero necesitaba el dinero, y el arte colonial siempre había sido mi especialidad. El convento estaba cerrado al público desde hacía más de 40 años. Solo quedaban 5 monjas de clausura, todas ancianas excepto una novicia de apenas 22 años llamada Hermana Esperanza. El lugar era un laberinto de pasillos húmedos y celdas abandonadas, donde el eco de mis pasos resonaba como susurros fantasmales. La superiora, Madre Remedios, me llevó hasta la capilla en cuestión. Era una pequeña nave lateral que había sido sellada durante décadas. Cuando abrió la pesada puerta de madera carcomida, una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro, llevando consigo un aroma extraño, como de incienso quemado mezclado con algo putrefacto. Desde el momento en que puse un pie dentro, supe que algo estaba terriblemente mal. El aire mismo parecía más denso, más espeso, como si tuviera que luchar para que llegara a mis pulmones. Las paredes estaban cubiertas por frescos parcialmente deteriorados que representaban escenas de la vida de los santos, pero había algo perturbador en ellos. Los rostros de los personajes parecían contorsionados en expresiones de agonía más que de devoción. En la esquina noreste del mural, casi oculta por siglos de humedad y hollín, había una figura que me llamó inmediatamente la atención. Era una monja arrodillada en oración, pero sus ojos eran completamente negros. No había iris, ni pupila, ni blanco. Solo un vacío negro y profundo que parecía absorber la luz de mi lámpara. Cuando le pregunté a Madre Remedios sobre esta figura, su rostro se endureció. Me dijo que no sabía quién era, que probablemente era solo una representación simbólica. Pero noté cómo evitaba mirar directamente hacia esa esquina de la pared. Lo más extraño eran los símbolos. A lo largo de todo el mural, parcialmente cubiertos por capas de pintura blanca aplicadas claramente con prisa y sin cuidado, se podían distinguir marcas extrañas. No eran caracteres latinos ni griegos. Parecían más antiguos, más primitivos. Cuando intenté raspar con cuidado una de estas capas para examinar mejor los símbolos, Madre Remedios me detuvo bruscamente. «Eso no se toca», me dijo con una firmeza que me sorprendió. «Solo restaure lo que está claramente dañado. Nada más». Durante los primeros 3 días, trabajé en silencio mientras las monjas rezaban en la capilla principal. Pero cada vez que me quedaba sola, tenía la sensación inquietante de que alguien me observaba. Era especialmente intensa cerca de la figura de la monja de ojos negros. Varias veces me volteé esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero siempre estaba sola. El 4.º día,
mientras limpiaba cuidadosamente una sección del mural que mostraba a San Sebastián atravesado por flechas, la hermana Esperanza se acercó a mí. Era una muchacha pálida y delgada, con ojos grandes y asustados que parecían ver cosas que otros no podían percibir. Se aseguró de que estuviéramos solas antes de susurrarme al oído: no toque el altar. Por favor, no lo limpie. Déjelo sucio como está. Le pregunté por qué, pero solo negó con la cabeza, mirando nerviosamente hacia la puerta. Hay cosas que es mejor no despertar, murmuró antes de alejarse rápidamente. Esa noche, decidí quedarme más tarde para avanzar en mi trabajo. Las monjas se retiraban temprano a sus celdas para el silencio nocturno, y yo podía trabajar sin interrupciones. Estaba tan concentrada limpiando los detalles del rostro de Santa Lucía que no me di cuenta de que había pasado la medianoche. Fue entonces cuando escuché el sonido de la puerta principal del convento cerrarse con un eco metálico que resonó por todos los pasillos. Inmediatamente supe que me habían encerrado accidentalmente. Corrí hacia la puerta de la capilla, pero también estaba cerrada. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que no tenía señal en mi teléfono celular y que las paredes de piedra eran demasiado gruesas para que alguien escuchara mis gritos. Decidí esperar hasta el amanecer, cuando las monjas vinieran para los maitines. Apagué mi lámpara para conservar la batería y me senté en uno de los bancos de madera, envuelta en la oscuridad absoluta de la capilla. Fue entonces cuando comenzó el canto. Al principio pensé que eran las monjas rezando en alguna parte del convento, pero el sonido no venía de afuera. Venía de las propias paredes de la capilla. Era un canto en latín, una letanía repetitiva y monótona, pero había algo fundamentalmente equivocado en él. Las palabras que logré distinguir no eran de ninguna oración que conociera. Hablaban de sacrificios de luz y de entregar lo puro a la oscuridad eterna. La voz, o voces, porque parecían ser varias al mismo tiempo, tenían un tono gutural y áspero, como si las gargantas que las producían estuvieran dañadas. El canto se intensificó gradualmente, y con él, la temperatura de la capilla comenzó a descender. Pude ver mi aliento condensándose en el aire helado. Mis manos temblaban, pero no solo por el frío. Había algo profundamente maligno en esas voces que emergían de la piedra misma. Encendí mi lámpara, necesitando desesperadamente algo de luz para mantener mi cordura. El haz iluminó los frescos, y casi grito del susto. Las figuras pintadas parecían haberse movido ligeramente, como si hubieran girado sus cabezas para mirarme. Los santos ya no dirigían su mirada hacia el cielo, sino hacia mí. Pero lo más aterrador era la monja de ojos negros. Su posición había cambiado completamente. Ya no estaba arrodillada en oración. Ahora estaba de pie, y sus brazos extendidos parecían señalar directamente hacia el altar. Seguí la dirección de su gesto con la lámpara, y fue entonces cuando vi lo que la hermana Esperanza había tratado de proteger. El altar, cubierto por siglos de mugre y cera derretida, tenía grabados los mismos símbolos extraños que había visto parcialmente ocultos en el mural. Pero estos no estaban cubiertos por pintura. Estaban completamente expuestos, y en la luz de mi lámpara, parecían moverse. El canto se volvió ensordecedor. Las voces se multiplicaron hasta convertirse en un coro infernal que parecía provenir de todas las direcciones. Las llamas de las velas del altar, que había estado segura de que no estaban encendidas, ahora ardían con una luz verde y antinatural. Corrí hacia la puerta, golpeándola con los puños, gritando por ayuda hasta que mi voz se volvió ronca. Pero nadie vino. El canto continuó durante horas, acompañado ahora por el sonido de pasos descalzos caminando en círculos alrededor de la capilla. Pero cuando dirigía la luz hacia la fuente del sonido, no había nadie allí. Cerca del amanecer, el canto finalmente cesó. Un silencio sepulcral cayó sobre la capilla, roto solo por mi respiración agitada. Fue entonces cuando me atreví a mirar nuevamente hacia la esquina donde estaba pintada la monja. Lo que vi me hizo caer de rodillas. El rostro de la figura ya no tenía ojos.
En su lugar, había solo cuencas vacías, oscuras como túneles que parecían extenderse infinitamente hacia las profundidades de la pared. Y esas cuencas vacías me miraban directamente. Podía sentir su mirada fija en mí, una mirada sin ojos que me llenaba de un terror primordial. Cuando finalmente llegaron las monjas para los maitines y me encontraron sollozando en el suelo, Madre Remedios no pareció sorprendida. Me ayudó a levantarme sin decir palabra y me acompañó hasta la salida del convento. Antes de partir, la hermana Esperanza se acercó a mí una última vez. Tocó el altar, me preguntó con voz temblorosa. Le aseguré que no, que había respetado su advertencia. Bien, murmuró, pero en sus ojos pude ver que sabía exactamente lo que había pasado esa noche. Hay algunas cosas que nunca debieron ser pintadas. Algunas oraciones que nunca debieron ser escritas. Y algunos lugares donde la oscuridad ha echado raíces tan profundas que ni el tiempo ni la fe pueden erradicarla. Nunca terminé la restauración. Dejé mis herramientas y me marché ese mismo día, sin cobrar un solo peso. Durante meses después, tenía pesadillas en las que escuchaba ese canto infernal, y despertaba con la sensación de que alguien me observaba desde las esquinas oscuras de mi habitación. Hace poco supe que el convento de Santa Clara del Silencio fue clausurado definitivamente. Dicen que las últimas monjas fueron trasladadas a otros conventos y que el edificio será demolido. Parte de mí se siente aliviada. Pero otra parte, la parte que sabe lo que vi esa noche, teme que derribar las paredes solo libere algo que ha estado contenido durante siglos. Porque hay algunas cosas que es mejor mantener enterradas. Y algunos secretos que la piedra y la pintura pueden ocultar, pero nunca destruir completamente. Hasta el día de hoy, evito cualquier trabajo en iglesias o conventos coloniales. He cambiado mi especialidad al arte contemporáneo, algo que nunca pensé que haría. Pero cada vez que veo una imagen religiosa, especialmente de monjas en oración, no puedo evitar buscar sus ojos. Y temo el día en que encuentre una que me mire de vuelta con cuencas vacías. Mi nombre es Miguel, y durante años he guardado silencio sobre lo que vi en el campanario de la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca. Pero después de lo que pasó con mi padre, ya no puedo seguir callando. Esta historia necesita ser contada, aunque nadie me crea. Mi papá, Aurelio Mendoza, fue sacristán de esa iglesia durante 35 años. Era un hombre devoto, de manos callosas y fe inquebrantable, que conocía cada piedra, cada rincón de aquel templo colonial. Desde que tengo memoria, lo acompañaba los fines de semana y en las festividades religiosas. La iglesia era como mi segundo hogar. El campanario era su lugar favorito. Subía por esas escaleras de caracol de piedra desgastada como si fuera un ritual sagrado. Las campanas, 3 en total, tenían nombres que mi padre me había enseñado: María, la más grande; Esperanza, la mediana; y Consuelo, la pequeña. Cada una tenía su propio sonido, su propia personalidad. Mi padre decía que las campanas hablaban con Dios, que cada repique era una oración que ascendía al cielo. Pero había una regla inquebrantable en nuestra casa: jamás debía subir solo al campanario. Nunca. Mi padre me lo había repetido tantas veces que llegué a pensar que era solo una precaución normal, que tenía miedo de que me cayera o me lastimara con las cuerdas. Qué ingenuo era. El incidente ocurrió un martes santo del año 2019. Tenía 17 años. Mi padre había bajado a ayudar al párroco con los preparativos para la misa de la tarde, y yo me quedé organizando los enseres en la sacristía. La curiosidad, esa curiosidad maldita que caracteriza a los jóvenes, se apoderó de mí. ¿Qué podría pasar si subía solo? ¿Qué había de malo en echar un vistazo? Las escaleras crujían bajo mis pies de una manera que no recordaba. Cada peldaño parecía quejarse, como si la piedra misma tratara de advertirme que regresara. El aire se hacía más frío conforme ascendía, y un olor extraño llenaba el ambiente, una mezcla de incienso rancio y algo que no podía identificar, algo dulzón y desagradable a la vez.
Llegué a la cámara de las campanas cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros. La luz dorada se filtraba por los arcos del campanario, creando sombras alargadas que danzaban entre las vigas de madera. Todo estaba en silencio, ese silencio pesado que solo se encuentra en los lugares sagrados. Me acerqué a María, la campana grande, y acaricié su superficie fría. El metal estaba cubierto de una pátina verdosa, y podía leer grabados en latín que mi padre me había enseñado: Gloria in excelsis Deo. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era una ilusión óptica, un juego de luces y sombras. Pero no. Ahí estaba, de pie junto a la campana Esperanza, inmóvil como una estatua. Una mujer vestida con el hábito negro de las monjas, pero algo estaba terriblemente mal en su apariencia. Era delgada, demasiado delgada, como si la carne apenas cubriera sus huesos. Su rostro era de una palidez sobrenatural, tan blanco que parecía brillar con luz propia en la penumbra del campanario. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Una venda oscura, como de terciopelo negro, le cubría completamente los ojos, anudada con fuerza detrás de su cabeza. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, de pie, con las manos entrelazadas frente a su pecho en una postura de oración. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Sentí que me observaba a través de esa venda, que de alguna manera imposible me estaba viendo con una claridad que traspasaba mi alma. El terror me paralizó. Quise gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Solo podía quedarme ahí, mirándola, mientras ella me miraba sin ojos. El tiempo se detuvo. No sé si fueron segundos o minutos, pero se sintió como una eternidad. Entonces, lentamente, muy lentamente, la monja comenzó a inclinar su cabeza hacia un lado, como un perro que escucha un sonido lejano. Fue ese movimiento lo que rompió mi parálisis. El instinto de supervivencia se apoderó de mí, y bajé corriendo esas escaleras como si el diablo mismo me persiguiera. Llegué a la sacristía sin aliento, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mi padre me encontró ahí, pálido y temblando, e inmediatamente supo que algo había pasado. «¿Subiste al campanario?», no fue una pregunta. Era una afirmación cargada de una mezcla de enojo y miedo. Le conté todo, cada detalle de lo que había visto. Esperaba que me regañara, que me dijera que había sido mi imaginación, que los nervios me habían jugado una mala pasada. Pero no. Mi padre palideció más de lo que yo había palidecido. Se sentó pesadamente en una silla y se cubrió el rostro con las manos. «Dios santo», murmuró. «¿La viste? ¿Realmente la viste?». Fue entonces cuando mi padre me contó la historia que había mantenido en secreto durante décadas. La historia de Sor Magdalena. Según me relató esa tarde, y más tarde confirmaron algunos de los feligreses más ancianos, Sor Magdalena había sido una novicia que llegó al convento adjunto a la iglesia en el año 1942. Era una joven de apenas 20 años, hija de una familia acomodada de la ciudad, que había decidido entregar su vida a Dios después de experimentar lo que ella describía como visiones sagradas. Al principio, las monjas mayores vieron con buenos ojos su fervor religioso. Sor Magdalena pasaba horas en oración, ayunaba con frecuencia, y aseguraba tener comunicación directa con la Virgen María. Pero conforme pasaron los meses, sus visiones se volvieron más extrañas, más perturbadoras. Comenzó a hablar de ángeles con rostros deformados, de santos que sangraban lágrimas negras, de voces que le susurraban secretos sobre el fin del mundo. Las otras monjas empezaron a preocuparse cuando la encontraron una noche en el patio del convento, caminando en círculos con los ojos vendados, murmurando en un idioma que nadie reconocía. La Madre Superiora, Sor Carmen, decidió que Sor Magdalena necesitaba ayuda espiritual. Trajeron a un exorcista de la Ciudad de México, un anciano jesuita llamado Padre Ignacio,
que después de pasar 3 días con la novicia, declaró que sus visiones no procedían de la luz divina, sino de las tinieblas. Esa declaración destruyó a Sor Magdalena. Si sus visiones no venían de Dios, entonces había estado escuchando al diablo. La joven entró en una depresión profunda, se negaba a comer, apenas hablaba. Pasaba días enteros en la capilla, de rodillas frente al altar, pidiendo perdón por haber sido engañada por el maligno. La mañana del Viernes Santo de 1943, encontraron la celda de Sor Magdalena vacía. La búsqueda se extendió por toda la iglesia y el convento. Fue el sacristán de esa época, don Esteban, quien la encontró. Estaba en el campanario, colgando de una de las vigas, con los ojos vendados con un trozo de su hábito. Había subido en la madrugada y se había quitado la vida, incapaz de vivir con la certeza de haber sido engañada por las fuerzas del mal. Pero esa no fue la parte más perturbadora de la historia. Según mi padre, don Esteban juró hasta el día de su muerte que cuando encontró el cuerpo de Sor Magdalena, las campanas estaban repicando solas. Las 3 campanas sonaban al mismo tiempo, sin que nadie las tocara, en un ritmo funeral que heló la sangre de quienes lo escucharon. Desde entonces, los sacristanes que habían trabajado en la iglesia reportaban avistamientos ocasionales de una figura en el campanario. Siempre la misma descripción, una monja delgada, de rostro pálido, con los ojos vendados. Y siempre, sin excepción, su aparición precedía a una tragedia en la comunidad. Mi padre me contó que la había visto 3 veces en sus 35 años de servicio. La primera fue antes del terremoto del 85, cuando muchas familias de Oaxaca perdieron sus hogares. La segunda, una semana antes de que el hijo del panadero muriera en un accidente automovilístico. La tercera, justo antes de que la epidemia de dengue azotara el barrio en el 2015. Por eso no quería que subieras solo, me dijo, con lágrimas en los ojos, porque sabía que si la veías, algo terrible iba a pasar. Traté de convencerlo de que era solo una superstición, que las coincidencias no significaban nada. Pero en el fondo, algo en mi interior sabía que había visto algo real, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Los días pasaron, y traté de olvidar el incidente. La Semana Santa transcurrió con normalidad. Mi padre siguió con sus labores, tocando las campanas para la misa del Jueves Santo, el Viernes de Dolores, la Vigilia Pascual. Todo parecía estar bien. Pero el Jueves Santo de la semana siguiente, algo cambió. Esa mañana, mi padre amaneció extraño. Pálido, distante, como si hubiera visto un fantasma. No desayunó, cosa rara en él, y se fue a la iglesia más temprano de lo usual. Le pregunté si se sentía bien, pero solo me sonrió de esa manera forzada que uno hace cuando trata de ocultar su preocupación. Estoy bien, hijo, me dijo. Solo tengo muchas cosas en la cabeza. Esa tarde, como era costumbre, mi padre subió al campanario para tocar las campanas de las 3 de la tarde, la hora en que Cristo murió en la cruz. Yo me quedé abajo, ayudando al párroco con las flores para el altar. Recuerdo que eran las 2:55 de la tarde porque miré el reloj de la sacristía. A las 3 en punto, las campanas comenzaron a sonar. Pero había algo diferente en su repique. No era el toque solemne y medido que mi padre siempre ejecutaba con tanta precisión. Era errático, desesperado, como si quien las tocara estuviera luchando contra algo. Después de unos minutos, las campanas se detuvieron abruptamente. Un silencio pesado llenó la iglesia. El párroco y yo nos miramos, preocupados. «Ve a ver qué pasa con tu padre», me dijo el padre José. Subí corriendo las escaleras del campanario, gritando el nombre de mi papá. Pero cuando llegué arriba, lo que vi me marcó para siempre. Mi padre estaba tirado en el suelo de piedra, junto a la cuerda de la campana María. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el techo, pero ya no había vida en ellos. A su lado, la cuerda de la campana se balanceaba suavemente, como si alguien acabara de soltarla.
Pero lo que más me estremeció no fue encontrar a mi padre muerto. Fue lo que vi después. En el rincón más oscuro del campanario, apenas visible entre las sombras, estaba la figura de Sor Magdalena. Esta vez no me miraba a mí. Estaba inclinada sobre mi padre, como si estuviera susurrándole algo al oído. Cuando me vio, se enderezó lentamente, y por un momento que se sintió eterno, sentí que sonreía debajo de esa venda negra. Luego desapareció. Simplemente se desvaneció como humo en el viento. Los médicos dijeron que mi padre había sufrido un infarto fulminante, que su corazón, debilitado por años de trabajo duro y la edad, simplemente se había detenido. Pero yo sabía la verdad. Sor Magdalena había venido por él, como venía por todos aquellos cuya hora había llegado. El funeral de mi padre fue un jueves por la tarde. Toda la comunidad asistió, porque don Aurelio era querido y respetado por todos. Mientras bajaban su ataúd, las campanas de la iglesia comenzaron a tocar solas. El nuevo sacristán, don Roberto, juró que él no las había tocado. Nadie estaba en el campanario, pero yo sabía quién las estaba tocando. Han pasado 6 años desde entonces, y he tratado de mantenerme alejado de la iglesia. Me mudé a la Ciudad de México, conseguí trabajo en una oficina, traté de vivir una vida normal. Pero cada Semana Santa, sin falta, recibo llamadas de conocidos en Oaxaca. Me cuentan que han visto una figura extraña en el campanario de Santo Domingo. Una monja delgada, de rostro blanco, con los ojos vendados. Y siempre, después de esos avistamientos, alguien muere. El año pasado fue doña Carmen, la florista. Este año, don Miguel, el panadero. Siempre en días santos, siempre después de que las campanas suenen solas. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla fuerte por mi ventana en la ciudad, creo escuchar el sonido lejano de las campanas de Santo Domingo. Y sé que en algún lugar de Oaxaca, en lo alto de ese campanario colonial, Sor Magdalena sigue esperando, sigue tocando sus campanas malditas, anunciando la llegada de la muerte a quienes tienen la desgracia de verla. Dicen que los muertos no pueden descansar cuando mueren con pecado en el alma. Sor Magdalena murió creyendo que había escuchado al diablo cuando pensaba que escuchaba a Dios. Ese tormento la mantiene atada a este mundo, convertida en heraldo de la muerte, en el eco eterno de su propia desesperación. Y yo, Miguel Mendoza, hijo de Aurelio Mendoza, soy el último que la vio y vivió para contarlo. Pero hay noches, especialmente en Semana Santa, en las que siento que no estaré vivo mucho tiempo más. Porque últimamente, cuando cierro los ojos, veo su rostro pálido, su venda negra, y escucho el eco distante de las campanas que nunca dejan de sonar. Si están leyendo esta historia, y alguna vez visitan la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca, les ruego que no suban solos al campanario, especialmente en Semana Santa, especialmente si escuchan que las campanas suenan sin que nadie las toque, porque si ven a Sor Magdalena con su venda negra y su rostro de muerte, sabrán, como yo sé ahora, que su tiempo en este mundo se está agotando. Las campanas no mienten, nunca mienten, y en algún lugar de Oaxaca, ahora mismo, están sonando para alguien.